primero agradecer a Juan y a todas las autoridades por la invitación. Me tocan dar dos charlas. La primera va a ser destete de ECMO, distintas estrategias para ECMO veno-venoso, y luego el rol del ECMO en trasplante cardíaco. En la primera charla, bueno, nada, no tengo conflictos de interés. Y haciendo un poco de historia, a pesar que en los últimos años el ECMO está medio de moda, es una técnica que ya tiene varios años, ya casi 50 años de los primeros reportes, ¿no? Por el doctor Donald Hill en un distrés postraumático, y luego por distintos motivos, por malos resultados, por limitantes en la tecnología. Fue una tecnología principalmente que cayó en desuso, principalmente por los resultados diezmados que tenía principalmente en la población adulta, hasta que en el año 2009 se publicaron dos trials, uno el cooperativo australiano neozelandés y el otro el CISAL trial, donde se mostraban los beneficios del ECMO versus la terapia convencional de manejo para el manejo del distrés respiratorio por H1N1. Este trial igualmente fue bastante cuestionado desde el punto de vista metodológico, pero digamos que fueron los puntos de partida y de inflexión en los runnings y corridas a nivel mundial en pacientes asistidos, tal lo muestra el registro de la ELSO. En nuestro programa aconteció lo mismo, luego de esos años un poquito más retrasados, empezamos a aumentar el volumen de asistencias de pacientes y actualmente ya superamos los 500 pacientes asistidos. No tenemos que olvidar que el ECMO es un puente, ya sea un puente a otro puente, un puente a la decisión, un puente a la recuperación o al trasplante. Y tenemos que tener en claro, y a veces no es tan fácil, hacia dónde vamos con el paciente, dado que a veces los límites de la futilidad son difíciles de marcar y eso depende mucho también de la expertise o de la madurez del equipo y de la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo. En lo que respecta a lo que es el destete o winning de la asistencia, todo lo que les voy a comentar no está avalado, ninguno nada de lo que voy a decir es nivel clase 1A de evidencia, no hay estudios randomizados, controlados, doble ciegos, que avalen y no tienen ninguna validación. Eh, digamos que la gran mayoría de los artículos que uno puede encontrar en la literatura y las guías están básicamente soportadas por niveles de evidencia, por opinión de expertos. La idea de esta charla, esta clase, es ver qué es el destete, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Bueno, ¿qué sería el destete de un ECMO veno-venoso? Bueno, es la circulación sistemática y progresiva del paciente bajo asistencia circulatoria y o respiratoria con membrana de oxigenación extracorpórea. Es decir, pasar desde una dependencia prácticamente total sobre el pulmón, la membrana, ¿no? El ECMO, ya sea con el flujo sanguíneo y el sweet gas, hacia un periodo de equilibrio hasta que la dependencia es mínima, ¿no? Y se da predominancia, ¿no? a la función del pulmón nativo, ya sea en términos de oxigenación, ventilación y compliance. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, va a depender mucho de qué diagnóstico tenga el paciente y qué estrategia vamos a montar para realizar dicho winning. El diagnóstico, por ejemplo, es muy diferente manejar un paciente con ER10, distrés respiratorio del adulto, ya sea por neumonía, sepsis, etcétera, que por ejemplo un fallo primario del injerto post-trasplante de pulmón. Hay ciertos detalles y diferencias. La estrategia no es solo bajar la asistencia del ECMO, sino uno tiene que ver todo el paciente en un conjunto y plantear toda una estrategia más allá del manejo del ECMO, del sweep y de los gases, cómo es la extubación previa o no del paciente, la traqueostomía precoz o no, qué seteo de ventilación mecánica, si el paciente está asistido o con ventilación no invasiva.
toilettes respiratorias sistemáticas, optimización de las condiciones de carga, si el paciente presenta fallos orgánicos o no, a veces el balance hídrico, a veces dejamos pacientes un tiempo más en ECMO para seguir, por ejemplo, ultrafiltrándolos y sacarlos en condiciones más favorables para el paciente. Si el paciente presenta mioneuropatía o neuropatía del paciente crítico, o si el paciente está presentando complicaciones del ECMO que quizás impulsan a apresurar o a cambiar la estrategia de salida. Algo que tiene que quedar en claro que el destete no es lo mismo que la decanulación. ¿Cómo uno haría el destete? Bueno, existen ciertas guías dadas por la ELSO, no ya sea en pacientes adultos o pediátricos, que intentan, digamos, marcar u ofrecer un marco, ¿no? En el cual uno manejarse en los pacientes, ya sean pacientes intubados o extubados, y con ciertas metas para cumplir, ya sea de oxigenación, ventilación, obviamente con mejoría de las imágenes radiológicas. Pero no tenemos que olvidarnos que muchas veces nuestros pacientes no se acotan a estas guías y a veces esto es más artesanal y ahí depende mucho también de la experiencia médica en el manejo de pacientes críticos y que hace que esta técnica, más allá de ciertos estándares que uno tiene que cumplir, se convierte en muy artesanal y muy variable de paciente en paciente y de centro en centro, como van a poder ver. Es verdad que dentro de la configuración venoarterial, el destete básicamente se basa en una disminución del flujo de asistencia del ECMO, dado que la disponibilidad total de oxígeno es una conjunción entre el volumen minuto cardíaco nativo más el ECMO. En el ECMO veno-venoso, al ser un circuito en serie, a diferencia del ECMO veno-arterial, como ya le habrán explicado que es un circuito en paralelo, ¿no? La disponibilidad de oxígeno depende del volumen minuto cardíaco nativo. Es decir, que básicamente uno va a bajar y va a manejar el sweep, ¿no? En la estrategia del destete, aunque hay grupos que también aconsejan el manejo de la baja del flujo, ¿no? Para optimizar, digamos, los objetivos y disminuir las complicaciones, ya sea hemolíticas, de shear stress, ¿no? De los altos flujos. Pero como les comentaba, esta variabilidad que existe de centro en centro, ¿no? Cuando uno lee, hay centros que primero bajan la FIO2 del Flumeter, hay centros que bajan primero el sweep, que lo ajustan y lo acotan principalmente a pH, asociado a estrategias de ventilación si el paciente está con ventilación mecánica. Entonces es muy variable, pero bueno, las guías, como les mostraba recién en el cuadro, les dan un marco en el cual uno puede aceptar qué variables puede aceptar y cuáles no. ¿Qué seteo de la ventilación mecánica? Bueno, es algo que se está discutiendo mucho y se debate mucho en el mundo de cómo ventilar un paciente en ECMO y ni que hablar qué seteo de ventilación tendría que tener para el winning. Está claro, ya hay artículos de hace muchos años que la reducción del tidal volume, el volumen corriente, es un predictor no de mortalidad por debajo de 6 mililitros kilo, no lo que uno intenta no es prevenir el barotrauma, el atelectrauma, ¿no? Y obviamente el BIL y la injuria asociada por ventilador. Estas son las ventajas que permite el ECMO, ¿no? La ventilación mecánica, ¿no? En un distrés, cuando uno pone un paciente en ECMO, disminuye mucho el seteo, lo lleva a un setting protectivo o ultra protectivo, ¿sí? Y así han surgido en los últimos años distintas estrategias de ventilación, ya sean las guías ELSO, el CISAR Trial, el REVA, el EOLIA, ¿no? Básicamente puede ser asistido controlado, asistido por volumen o por presión. Lo que más o menos todos coinciden que se prioriza la PIP entre 8, 10, 12, ¿no? Y lo que sí, uno de los marcadores que han mostrado, ¿no? Que marca mortalidad en distrés respiratorio es la driving, que la driving pressure tiene que estar por debajo de 15, más allá de una plató por debajo de 25.
Ahora, uno podría cavar la pregunta si uno debería ventilar así, por ejemplo, los pacientes trasplantados. Y quizás uno trata de emular estas guías, pero en los pacientes trasplantados no tienen ciertas particularidades, más allá que tienen una toracotomía, son pacientes que los injertos no tienen linfáticos, tienen disfunciones frénicas, no tienen las señales no mecanoreceptoras porque son pulmones denervados. Uno ventilaría en base al peso del donante o del receptor, si hay mismatch o no. Entonces, esto es algo que se está viendo, ¿no? Y estudiando. Pero bueno, como concepto global para tener lo que en general todo el mundo aboga y la literatura es ya sea por un modo volumétrico o presométrico, pero mantener un BT bajo de 6 no o 5 protectivo, si uno va a ser ultra protectiva en las primeras fases de un distrés, 2 a 4 mililitros kilo de volumen corriente, con presiones plateau generalmente por debajo de 25, la pico de 30, 35, pero lo que sí es clave la driving por debajo de 15. La PAFI más que 5 o 10 es titulación de PIP, ¿no? Y la FIO2 menor posible, generalmente para mantener una PO2. Yo diría que esta PO2 es bastante alta, uno puede manejar en normotermia con seguridad, pacientes hasta diría con 50 milímetros de mercurio de PO2 sin alteraciones, dependiendo también de los niveles de hemoglobina que tenga, en normotermia no tendría mayor impacto neurológico ni tampoco secuelas neurocognitivas importantes. Es decir, que lo que uno está buscando, como les comentaba, es disminuir el barotrauma, el volutrauma, el atelectauma, el biotrauma, lo que se llama el BIL y la disfunción orgánica. Para esto no existen ciertos parámetros que se aconsejan, ¿no? De cómo uno puede desafiar desde el punto de vista respiratorio la compliance respiratoria, ya sea estos parámetros, la titulación y la liberación del tidal en pacientes regulados por volumen o por presión, y qué parámetros clínicos uno debería perseguir, ya sea radiográficos y también la frecuencia respiratoria, el minuto, la ventilación minuto, ¿no? Para ver si el paciente puede salir de ECMO. Hablando un poco de cinética del oxígeno, es muy interesante que la relación entre disponibilidad de oxígeno y consumo es 5 a 1, es decir, que nosotros, el cuerpo, no, generalmente nosotros tenemos 600 mililitros minutos de disponibilidad de oxígeno y el consumo en condiciones basales, no enfermos, ni hipercatabólicos, ni, por ejemplo, un paciente séptico, pero en condiciones basales rondaría entre 100 y 120 milímetros, no mililitros por minuto, volúmenes por ciento. Esta relación es muy importante entenderla porque si un paciente va cayendo, no, por ejemplo, en un paciente normal, no sé si pueden ver mi mouse, no va cayendo la disponibilidad de oxígeno, no cae el consumo hasta un punto crítico que es cuando la relación es 2 a 1. Cuando esa relación llega a 2 a 1, ahí recién empieza a caer el consumo de oxígeno. En un paciente séptico, al estar no hiperdinámico, aumenta no obviamente la disponibilidad de oxígeno porque aumenta el volumen minuto, pero esa relación se mantiene, ¿no? Y si va cayendo la disponibilidad, cuando llega a ese punto de inflexión de 2 a 1, cae el consumo de oxígeno. Esto es muy importante porque uno podría preguntarse cuáles son los niveles de oxemia adecuados para un paciente. ¿Cómo deberíamos manejar? ¿Es lo mismo manejar un paciente sedado, adaptado, ventilado, que un paciente que está, por ejemplo, con una cánula de Avalon o un total phase? Bueno, básicamente, no, para jugar un poco con los números, para empezar a interpretar los pacientes no solo en disponibilidad, sino en contenido arterial de oxígeno, despreciando no la porción de oxígeno diluido en sangre y solamente teniendo en cuenta la proporción de oxígeno disponible que satura la hemoglobina, dado que lo diluido como por la constante dilución del oxígeno es 0,032, es despreciable. Vamos a jugar un poco con los números. Si uno tiene un paciente con 10 de hemoglobina saturando 100%, no, fíjense que el contenido arterial de oxígeno es 1360. Ahora, imagínense que este paciente no de este lado va a desaturar, o sea, cae 10 puntos la saturación. Ahora el paciente satura 90.
y este paciente que está en rojo está sangrando y cae un punto la hemoglobina. Fíjense, ¿no? A igual saturación. Fíjense que el contenido arterial de oxígeno es el mismo. Vamos a seguir desaturando a este paciente de la izquierda mía y vamos a anemizar al de la derecha. Ahora satura 80 y este perdió 1 gramo más de hemoglobina porque sigue sangrando. Pero fíjense que el contenido arterial es el mismo. Seguimos desaturando al paciente y cae la hemoglobina en el paciente que está sangrando. El contenido arterial de oxígeno es el mismo. Otro ejemplo, fíjense, un paciente que tiene 9 de hemoglobina, pero satura 90. El contenido arterial es 1100 volúmenes por ciento. A este paciente vamos a mejorarle a expensa de un mayor, por ejemplo, setting ventilatorio, ¿no? Pero digamos, poniendo atención todo su pulmón por querer ganar saturación. Fíjense que sí mejora el contenido arterial, 1113. Este paciente que estábamos anemizando, lo transfundimos, le mejoramos un punto la hemoglobina, es verdad que va a mejorar, ¿no? También el contenido arterial de oxígeno, 1224, pero fíjense que en proporción, un punto de saturación son 12 volúmenes por ciento y un punto de hemoglobina representa 123 volúmenes por ciento. Es decir, en conclusión, por cada gramo de hemoglobina que uno mejore al paciente, puede tolerar 10 puntos de desaturación para mantener el mismo contenido arterial de oxígeno. Y esto es muy importante conceptualmente entenderlo, porque a veces uno puede tolerar, ¿no?, desaturaciones mucho más severas, pero optimizando los niveles de hemoglobina, ese paciente mantiene los mismos contenidos arteriales de oxígeno en normotermia. Y eso hay que entenderlo, ¿no?, para el manejo tanto de pacientes sedados como pacientes despiertos. En este ejemplo, que es muy clásico, ¿no? Para un paciente que tiene una hemoglobina de 10, por ejemplo, que empieza a desaturar, no llega a un punto crítico en el cual el volumen en por ciento, el 15, más o menos 15 a 20 volúmenes por ciento de ese contenido arterial normal de oxígeno, no, cuando llega al punto de inflexión de 45, 50 de PO2, cae el contenido arterial de oxígeno. Pero este paciente, fíjense, que tiene 15 de hemoglobina, por más que esté saturando 80%, está mucho más oxigenado en términos de contenido arterial de oxígeno que este paciente quizás está saturando 100%, pero tiene 7 de hemoglobina y tiene la mitad del volumen del contenido arterial de oxígeno. Entonces quizás uno se queda tranquilo viendo que un paciente está saturando 100% por monitor, pero ese paciente quizás está mucho más hipóxico que un paciente manejado con un ECMO veno-venoso, no con 80-75% de saturación, pero con buen nivel de hemoglobina. Más o menos la PO2 fetal, fíjense que es 47, 50, ¿no?, milímetros de mercurio, y más o menos esto es como estar en la cima del Everest, que un escalador maneja 50 más o menos con normotermia milímetros de mercurio. Son niveles extremos, es decir, que la hipoxia, en cierto modo, en NER10, ¿no?, en distrés, ha demostrado que no es lo que mata al paciente, sino es la disfunción multiorgánica, ¿no?, el síndrome de respuesta inflamatoria y la sepsis. Es decir, que lo que uno está buscando es limitar la injuria, la disfunción y la disfunción multiorgánica y normalizar la oxigenación y la ventilación. Entonces, cuando uno está buscando salir de ECMO, lo que uno busca es el seteo de la ventilación mecánica menos injuriosa, logrando, ¿no?, que el paciente, luego que recupere su función pulmonar, llevarlo a un setting. No tiene sentido sacarlo de ECMO para ponerle a un paciente en setting injurioso. Tiene que seguir con un setting no injurioso, con toaleta respiratoria, la presión plató, la FIO2, la driving, como les he comentado, la adaptación de la BNI, si tiene buena mecánica ventilatoria, el índice de oxigenación, optimizar de oxemia, cicamnia y el ácido base. Ahora, ¿cómo uno podría valorar la funcionalidad del pulmón nativo? Bueno, existen algunos test de oxigenación, de challenge, de apremio oxigenación o test de Seeley, ¿no?, en el cual uno transitoriamente aumenta la FIO2 del ventilador y ve la PO2 del paciente. Si el paciente sube por arriba de 250, probablemente ese paciente esté apto para salir de ECMO, pero aunque hay pacientes, como pueden ver en este gráfico, cada vez que se aumenta la PO2 en la FIO2 en la línea amarilla, aumenta la PO2 del paciente, ¿no? Y cuando llega por arriba y la tendencia
es en incremento. Cuando está por arriba de 250, probablemente este paciente salga de ECMO. Este paciente, a diferencia, cuando uno aumentaba la FiO2 del ventilador, es verdad que aumenta la PO2, pero después empezó a caer la PO2 basal. Y esto puede ser un efecto de que el atontamiento cardíaco, si el paciente tenía atontamiento y todavía está distresado, no, en la mezcla ya seguramente les habrán explicado en la fisiología del ECMO veno-venoso, no puede no generar cierto fenómeno no de desaturación por la recuperación del miocardio atontado. Eh, digamos, esto está bastante en la literatura, pero es bastante discutido. Hay estudios que no avalan, digamos que dicen que no es un predictor el test de Seeley de preparación o predictor de winning de ECMO, pero bueno, simplemente se los nombro para que lo conozcan, que hay estudios que dicen que es un parámetro más que a tener en cuenta y otros que dicen que no es predictor. Pero bueno, todo esto le estaba hablando en pacientes ventilados, pero ¿qué pasaría en pacientes extubados? ¿Qué nivel de oxemia deberíamos buscar en este paciente, por ejemplo, que presentó no un fallo primario del injerto post trasplante de pulmón en hipertensión pulmonar, o en estos pacientes que están rehabilitando y haciendo ejercicio, o en esta paciente que está con un Sport Model, ¿sí? En una bicicleta, o en, esto lo que habla simplemente que en la multiplicidad de escenarios y de etiologías, como les comentaba recién, no es lo mismo un paciente ventilado en RM con un diestrés clásico que un paciente en pre-trasplante o en post-trasplante, rehabilitando o intubado, que hace compleja, ¿no? La sistematización y la toma de decisión, y como les comentaba, quizás es más artesanal cuando uno está manejando estos pacientes. Sí destaco la funcionalidad y la utilidad del ecocardiograma bedside para valoración de la funcionalidad del ventrículo derecho, principalmente no cuando uno está manejando pacientes, bueno, también como les decía, y la valoración de la insuficiencia tricuspidia, principalmente cuando uno está valorando no y manejando pacientes con cánulas de Avalon, ¿sí? Para disminuir lo que se llama índice de recirculación, más allá que también en las bicanulaciones, por ejemplo, la femorojugular clásica, ¿no? Y esta es una canulación de Avalon, uno en general trata que las cánulas estén distantes por lo menos 5 centímetros en los adultos, porque ven que pueden haber desplazamientos o quedar muy juntas, y esto genera lo que se llama un fenómeno de recirculación. En cuanto uno aumenta las revoluciones, no cae el flujo efectivo, entonces disminuye la eficiencia de oxigenación del paciente. Hay 4 factores que afectan la recirculación. Una es la geometría y el tamaño de la aurícula derecha, un paciente que se desprecarga, por ejemplo, porque orina, porque sangra, al disminuir el tamaño de la aurícula derecha, aumenta el índice de recirculación. Otra es el posicionamiento de las cánulas, como les he comentado, pues las cánulas que quedan muy cercas o mal posicionadas, por ejemplo, una Avalon mal posicionada, aumenta el índice de recirculación. Otra es la funcionalidad del ventrículo derecho, cuando claudica un ventrículo derecho, ya sea en forma crónica o en aguda, en un cuadro pulmonar agudo, ¿no? Al generar más éstasis y rémora sanguínea en la aurícula derecha, genera aumento del índice de recirculación. Y otra es una desproporción, ¿no? O un dislocamiento entre las revoluciones del ECMO y el latido cardíaco, en el cual hay tanta revolución del ECMO que le gana el latido cardíaco, entonces lo que infunde lo toma la cánula de salida, ¿no? Y no permite que tenga flujo anterogrado. Es decir, que básicamente, conceptualmente, en la configuración veno-arterial el destete es una cuestión de flujo, y en cambio en la veno-venoso principalmente es un manejo, más allá de, como les comentaba, el setting del ventilador, las toilettes, que no tenga fallos orgánicos, etcétera, es bajar, no, ya sea el SWIP y la FIO2 según los protocolos que sigan generalmente distintas instituciones. Por ejemplo, Karolinska busca que lo que llama la equilibración de la membrana, ¿no? En el cual un delta de membrana, ¿no? De PCO2 por debajo de 3 a 5 milímetros de mercurio de aporte del SWIP,
toma que si el paciente no acidifica y no hace hipercapnia, no estaría listo para salir. Es decir, que y principalmente en distrés respiratorio, quizás no es tanto una cuestión de oxigenación, sino también más de clearance de CO2 en la salida, ¿no? Y de patrón ventilatorio y que el paciente no tenga desasosiego ni disconfort. Hace poco se publicó esto por Kiran Shekar y Daniel Brody, que también ellos abogan en una bajada del flujo en la salida en el winning de ECMO veno-venoso, pero principalmente para buscar el target y disminuir el flujo para no sobre asistir al paciente y evitar, no, como les comentaba recientemente, los efectos deleterios de la sobreasistencia de flujo por aumento del índice hemolítico, el shear stress, etcétera. Y con esa disminución sistemática del flujo, no, obviamente ir ajustando el sweep a las necesidades y no tanto por PC2, sino por pH del paciente hasta que uno puede, digamos, destetar completamente al paciente. Este artículo del Grupo de Toronto me pareció muy interesante, en el cual ellos someten a un periodo de trial de 4 horas eh, para ver si el paciente no es considerado para winning, no ya sea se basan en parámetros fisiológicos y radiológicos, y si el paciente al iniciar la bajada del sweep no mantiene saturaciones por arriba de 90, pero principalmente lo que buscan es que el setting del respirador, si el paciente está en respirador, no esté por arriba del volumen corriente, por el peso predicho por arriba de 8, que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 100, 110 latidos, que el ventilation rate esté por debajo de 2.3, y principalmente ellos abogan mucho a las presiones esofágicas, al swing de presiones esofágicas, se basan mucho en eso, que esté por debajo de 16. Si eso, cumplen esos criterios durante ese periodo de 4 horas, el paciente puede ir a la decanulación. Pero porque ellos encontraron que son las variables que tienen mejor curva ROC de sensibilidad y especificidad de winning entre pacientes que fracasaron el winning o que tuvieron que reiniciar. Entonces, dentro de ese periodo de trial, no, una herramienta más son la medición de presiones esofágicas más allá de compliance de ventilación. Un periodo de cap-off, es decir, que algunos también aconsejan desconectar completamente la membrana, no solo cerrar el flujo de oxígeno y de aire comprimido, sino desconectar completamente para que no haya cero intercambio y cero aporte. Entonces, uno podría, para ir resumiendo, reducir la fracción de oxígeno, luego reducir el sweep, ¿no? Después hacer un periodo de trial off fuera de sweep, ¿no? Y después preparar para la decanulación. La decanulación, como les he comentado, va a depender de la valoración clínica, de las mediciones ecográficas y los parámetros de perfusión tisular y hemodinámicos. Evidentemente, cuando uno habla así parece muy fácil, ¿no? Uno dice, bueno, bajo la FIO2, bajo el SWIP, no le hago balance hídrico negativo, lo dejo neutro al paciente, lo despierto, lo extubo, o le hago una traqueostomía, le hago fibros seriadas y sale. Pero no es, generalmente la realidad es esto, es up and down, ¿no? Hay muchas complicaciones que a veces no es tan fácil, ¿no? El manejo de estos pacientes. Y obviamente cuando estamos hablando de configuraciones híbridas, un BBA o un BAB, ¿no? Que muchas veces es una de las estrategias para el manejo del síndrome de Arlequín, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya sea estamos en fase venoarterial o más venovenoso, como es la interpretación gasométrica, ¿no? De estos pacientes, porque uno puede cometer errores. Yo he cometido errores en malas interpretaciones clínicas y gasométricas de estos pacientes y en el destete. Entonces, uno podría ver por qué el ECMO es exitoso, por qué han aumentado tanto los running en los últimos años, y uno podría preguntarse qué es el éxito. Y el éxito quizás es algo muy, muy relativo, como muchas cosas en la vida. Por ejemplo, en la primera infancia, uno puede creer que exitoso es no considerar exitoso, no orinarte en los pantalones. Luego, en la juventud, tener muchos amigos, en la universidad ser popular y tener mucho sexo. Entre los 30 y los 40 años, uno puede considerar exitosos el éxito profesional y el dinero.
En la década de los 40, 50, la consolidación del éxito profesional del dinero. Y a los 60 también uno podría considerar ser popular y tener sexo, también a los 70 tener muchos amigos y a los 80 años no orinarte en los pantalones. Por eso, el ECMO, a pesar de que es una técnica que no está exenta de complicaciones y de mucha morbilidad, no, y si vemos los registros del ELSO, ¿no? Más o menos ronda las sobrevidas de entre 60 y 50% en la población adulta, no tenemos que olvidarnos que cuando uno está pensando en ingresar a un paciente en ECMO, la mortalidad predicha de ese paciente probablemente sea más del 80-85%. Para concluir, podría decirles que el proceso de Winning o destete es un proceso sistemático y progresivo, artesanal, que va a variar bastante dependiendo de la etiología de base del paciente, que es montar una estrategia, no es solamente bajar una perilla del SWIP o de la FIDA2, y que uno tiene que valorar en forma multidisciplinaria, interdisciplinaria, ¿no? El momento óptimo y oportuno en el cual uno lo va a realizar. Muchas gracias por su atención a todos.